Entonces, una manera de continuar con la categoría de paisaje mediático que propone Fernández Porta podría ser, él sugiere dos obras, una pieza de James Rosenquist, The Swimmer in the Economist. Este Economist es como traduzcanlo al español, como separar economía, en el caso del inglés econo-mist, econo, lo económico, mist, la neblina, pues. Y en ese sentido, él va a decir que en una obra como esa, como The Swimmer in the Economist, o las fotografías de la sociedad, eh, de una sociedad de consumidores en el acto mismo de consumir dentro de un supermercado, en un concierto, en escenarios abiertos donde parece que simplemente nos encontramos para adquirir objetos y después salir. De hecho, adquirir objetos y obtener satisfacción. Nos dice que ese tipo de imágenes dan cuenta de una forma de paisaje contemporáneo, un paisaje donde estamos atentos ya no a la orografía, no sé, miro a través de una ventana en un piso alto y miro hacia el horizonte y doy cuenta del entorno, en una ciudad, del entorno urbano que me rodea, incluso de las capas de contaminación, sino que más en este tipo de obras de lo que es testigo el espectador es de un flujo. De hecho, me gustaría saber, no sé si Porta habrá reflexionado, Fernández Porta habrá reflexionado al respecto, pero no sé cómo él podría traducir la experiencia del navegar nuestras redes sociales en celular, donde básicamente ya la apreciación del paisaje y del flujo de información se da de manera vertical, de abajo hacia arriba, movemos nuestros dedos y podríamos apreciar, por ejemplo, un flujo que es en principio aparentemente infinito, que de hecho, digamos, cuando se establecen como esas lecturas respecto a las redes y el control de ciertas pautas de acceso a información por medio de algoritmos, también se podría dar cuenta como que ciertas definiciones del algoritmo en la sociedad contemporánea podrían dar cuenta de lo inefable, de lo sublime, como cómo imaginas un algoritmo. Entonces, si ustedes hacen esta pregunta en un entorno donde no hay una cualificación respecto a las características técnicas del algoritmo, seguramente las personas acudiremos a fórmulas más cercanas a lo místico o a una idea de la deidad para decir, no, es algo inefable, no podemos dar cuenta de él, estamos sometidos a él. Mis aparatos, celular, computador, tienen micrófonos que se activan cuando digo ciertas palabras y el algoritmo me devuelve a través de Gmail, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, me devuelve una retroalimentación, me habla, es como, como ese ente que se manifiesta y me dice, por ejemplo, tienes que adquirir esto. Chévere ver como qué diría Fernández Porta al respecto y si de pronto ya no se trataría de obras pop como la pieza de James Rosenquist o piezas más cercanas a lo contemporáneo como las fotografías de Andreas Gursky, para dar cuenta de los espacios de consumo ilimitados. De hecho, ¿cómo se daría esa redundancia del espacio de consumo ilimitado cuando yo voy a un centro comercial, estoy rodeado de ofertas de consumo y me dedico a ver mi celular y simplemente estoy ahí para, no sé, guarecerme del clima? Paso cierto tiempo, ingreso, por ejemplo, cuando se podía ir a cine o consumir en estos espacios, ingreso a un entorno de consumo y salgo. Es decir, como realicé una labor de metaconsumo, estaba en el escenario del consumo concebido con tal fin y dentro de ese escenario de consumo me dediqué a consumir otro paisaje ilimitado a través de la navegación de Internet. Digamos que ahí se abren unas posibilidades, creo yo, bastante interesantes, sobre todo para la producción de reflexiones a nivel de arte contemporáneo. ¿Cómo puede el arte contemporáneo reflexionar con esas capas de sentido que ofrece el capitalismo tardío? Digamos que continuando con su reflexión, Fernández Porta va a hablar respecto a esas crisis que ha venido mencionando, como la crisis de las adscripciones en la historia del arte, las crisis de los movimientos, las crisis
casi de las lecturas evolutivas, como que antes había un movimiento y el movimiento que sigue era una clara consecuencia de este. Él va a decir que respecto a la definición convencional de intelectual, el sujeto que se define como intelectual en medio del paisaje mediático, en medio de esa esfera de producción constante y al parecer infinita de información, ese sujeto puede ser o el crítico recalcitrante, que sería más como una persona que constantemente está viendo las fallas de los mecanismos de circulación, está mostrando las costuras de ese sistema para lograr a partir de ahí incidir en él, pero digamos que trayendo la lectura, recuperando la lectura de realismo capitalista, ese crítico está condenado a la insatisfacción de sus objetivos, no va a destruir ese sistema, sus críticas no van a generar una respuesta masiva de parte de todos los consumidores para que abran los ojos y en una epifanía anticonsumista abandonen sus plataformas, abandonen sus pautas de adquisición de objetos o incluso abandonen los deseos que tienen de obtener esos objetos. Por otro lado, también menciona el hecho de que el sujeto que operaría como un faro intelectual, el que quisiera operar como un faro intelectual podría, más que quedarse en la posición de crítico recalcitrante, podría reconducirse hacia la posibilidad de ser seriamente frívolo y no ser frívolamente serio. Digamos que con ese juego de palabras habla de, digamos que toma la primera fórmula en términos positivos, la segunda en términos negativos. El ser seriamente frívolo dentro de este panorama permitiría, por ejemplo, comprender los mecanismos o acercarse a los mecanismos de funcionamiento de ese sistema que se quiere analizar o cuestionar para tratar de ver cómo se podría alterar órdenes jerárquicos dentro de ese sistema. Eh, Donde, por ejemplo, ese sujeto podría asumir que ese sistema no está impuesto y no es inmodificable y que al conocer los modos de operación de ese sistema puede incidir en él para generar otro tipo de lógicas. Digamos que ahí, en ese ser seriamente frívolo, él me recuerda experiencias de arte contemporáneo en ferias, digamos que, como que además adquieren forma de escándalo, ¿no? O sea, como que operan también en el paisaje mediático y nos enteramos de ellos por noticias donde se hace eco de, por ejemplo, una crítica mexicana de Lina Lesper llegando a una feria de arte que es básicamente como un entorno donde, no sé, como que lo concibe como un infierno, otra vez como un paisaje inefable donde el mal se materializa en términos de comercialización de obras de pésima calidad, donde se tasan, donde se intercambian unas cifras de dinero exorbitantes. Llega Avelina Lesper y hace una intervención en una obra de arte que era básicamente un vidrio, una lámina de vidrio que estaba sostenida en equilibrio frágil, tenía una lata de Coca-Cola, ella iba a hacer su chiste iconoclasta, fue a manipular la lata de Coca-Cola y terminó siendo partícipe de la destrucción de la obra, se tiró el vidrio. Digamos que me llama la atención, por ejemplo, me llamó la atención de ese escándalo que se diera en un entorno que es básicamente un paisaje de información que opera en torno a lo visual, es decir, el 99% de personas que vamos a una feria de arte no vamos a adquirir, vamos a ver, como cuando vamos a un centro comercial de artículos de lujo, vamos a observar y vamos a aprender cómo está deseando la época, entonces qué tipo de arte hay, cuánto cuesta. Pocas veces preguntamos por los precios, generalmente si tenemos contacto con personas que trabajan como operarios de estas galerías, no sé, las gallery girls, los montajistas, incluso si el director quisiera hablar con nosotros como público, lo que vamos a hacer es como arañar ese paisaje inefable de piezas de pintura donde no entendemos por qué la valoración es tan alta. Entonces, como, bueno, ¿y eso por qué cuesta tanto? Entonces, los criterios críticos académicos de historia del arte o de valoración, sí, de producción teórica, como que no nos ofrecen las herramientas para entender por qué esos objetos cuestan lo que cuestan. E insisto, nos relacionamos con ellos a nivel de visión, los deseamos a nivel de visión, incluso ustedes en muchísimos casos, yo lo hacía también cuando estaba formándome como artista, nos decantamos por la imitación
Pues, por ejemplo, si existe la repetición de ciertas pautas de representación en fotografía, en pintura, en video, lo que vamos a hacer es adaptarlas a nuestras lógicas de producción para tratar de actualizarnos, por ejemplo. Entonces, vemos, aprendemos, vemos, asimilamos y llevamos lo asimilado a reiterar esas pautas de visión e insisto en el escándalo de la rotura de esta obra por parte de esta crítica en el entorno en un entorno básicamente configurado a partir de la visión donde suponemos que hay, por ejemplo, cámaras que, como en todo el universo del capitalismo tardío, que vigilan cada uno de nuestros pasos, pues que habría por lo menos uno o dos o tres o más videos de mala calidad, pero que dieran cuenta de lo que sucedió para poder reforzar, por ejemplo, lo que dijo la crítica, y es que ella simplemente se acercó al objeto, y aquí otra vez experiencia inefable, se materializó el dios del arte contemporáneo en forma de rotura, ella se acerca al objeto, está señalando la lata de gaseosa y después declara como, no, y ella se rompió, es decir, ella no, el vidrio se rompió, como que adquirió voluntad, entonces es como, puta, no tenemos la posibilidad de establecer si realmente la mujer está mintiendo o si le creemos en términos de fe, como, ok, listo, eh, lo hiciste, son tus declaraciones, fue destruida la obra, ¿qué efectos va a tener esto, por ejemplo, en términos de lo jurídico? Y el escándalo entonces se cerró con una concesión, a mi parecer, extraña por parte de el galerista y el artista respecto a que no iban a tomar represalias, no iban a denunciar, simplemente iban a dejar pasar el escándalo. Otro evento de arte contemporáneo que operó también a nivel de escándalo fue el caso del comediante, obra de Mauricio Catelán, donde él coge un banano y lo pega en una pared de una galería con una cinta gris, pide una cifra exorbitante por su gesto, este gesto es cubierto por los medios de comunicación convencionales, sobre todo como medios convencionales que son, ellos van a aportar una lectura absolutamente conservadora, no se van a permitir dialogar con el gesto del artista, sino de entrada pasan a la descalificación, por qué hace esto, por qué lo hace en este contexto, qué tipo de lógicas casi comportamentales se activan en estos espacios para que una persona así haga eso, a qué está jugando, se burló de nosotros. Y de hecho, si ustedes continúan mirando las noticias que se produjeron casi en tiempo real respecto a la exhibición del comediante, entonces esta obra al parecer terminó con la intervención de un artista que llegó y decidió eh, devorar el banano en un gesto que podríamos connotar sí como iconoclasta, pues lo convirtió en mierda, pero que también admitiría una reflexión respecto a cómo la persona, este artista que llega en segunda instancia a intervenir en la obra de El Banano de Catalán, cómo está invirtiendo ciertos órdenes jerárquicos de visibilidad y de exhibición de ese tipo de piezas en contextos altamente regulados como una feria de arte. Nuevamente, un espacio donde al parecer hay una suspensión una transitoria suspensión respecto a la intervención de lo jurídico, este sujeto, la denuncia no lo termina, es decir, destruye un objeto que se consideraba que costaba 400.000 euros, creo. Su intervención no deriva en una multa y en su ruina y en su encarcelamiento como sucedería, no sé, en un contexto como el local, si alguien de ustedes llega, no sé, a una tienda de gran estación, toma una mercancía y sale con ella argumentando un gesto de una actuación iconoclasta, ¿no? Por el contrario, en ese contexto del centro comercial ahí lo real jurídico va a aparecer y les van a disparar por la espalda, cuando no se den cuenta, les mandan al ESMAD, Claudia López va a decir que qué cagada, que ustedes se lo merecían, etcétera. Esa valoración positiva del ser seriamente frívolo, entonces, Fernández Porta la opone al no ser frívolamente serio, es decir, a no limitarse a sustituir el discurso que ofrecen los medios, replicarlo
y replicarlo sobre todo de manera acrítica, sin reflexión. De hecho, él dice que ahí sobre todo opera la lógica del pontificado, de la persona que asimila la información que consume a través de los medios, no la pasa por el tamiz del análisis crítico, sino que de entrada pasa a repetirla y pasa a repetirla como lengua franca, como así es que hay que hablar, así es como el paisaje mediático nos interpreta la realidad. Yo simplemente tomo la interpretación que se nos da acá para mirar mi realidad cotidiana. De hecho, ahí me gustaría pensar cómo en términos de no ser frívolamente, de las personas que son frívolamente serias, como por ejemplo la identificación que uno establece a través de consumo cultural de cine, de series, de moda, de videos musicales o de ese entramado que llamamos industria musical, va a llevar o podría llevar a ciertos comportamientos que desde cierta perspectiva, por ejemplo la del crítico recalcitrante, se convierten en caricaturas, como por ejemplo cómo entender el avance de la nostalgia y la retromanía en generaciones jóvenes que no han vivido, por ejemplo, la década de los 90, la década de los 80, etcétera. Y sin embargo, estas comunidades se activan, se configuran a partir de cierto tipo de consumo cultural y se lo toman absolutamente en serio de manera no crítica. Digamos que hay, de hecho, incluso ahí habría un debate a nivel de la reflexión en torno a cómo se conciben ciertos objetos eh, para ser consumidos y a través de ese consumo cómo se detecta una práctica y cómo en esa práctica, por ejemplo, hay una posición acrítica, celebratoria del capital, etcétera. Después, Fernández Porta va a hablar del concepto de primitivismo pop y en ese sentido se va a acercar a la o va a mencionar entre muchas otras referencias el cuento que ya trabajamos de Julio Cortázar, el de las Ménades, donde él va a decir, me gusta la fórmula que establece, va a decir que en el primitivismo pop se combina una actitud espectacular con una patanería caníbal. La palabra patanería es de mi cosecha, pero digamos que en ese sentido, sí, el consumo del espectáculo lleva, por ejemplo, a la asimilación casi a nivel del asesinato o, como vemos en el cuento, el linchamiento de los sujetos que producen ese espectáculo. En ese sentido, pues básicamente para redondear, en este concierto hay una aparente oposición inicial entre un espectador cosmopolita que es condescendiente con el gusto masivo, una masa entregada a la producción del espectáculo, al productor, al responsable del espectáculo sobre todo, y básicamente donde la idea misma de obra maestra es puesta en cuestión, el cosmopolita relativiza el gusto de la audiencia masiva, despreciándola sobre todo con base en su cosmopolitismo, como ellos no tienen clara conciencia del universo musical que se les ofrece, por eso se satisfacen con tan poco, se contentan con nada. Yo, que sí sé más de este universo cultural, puedo incluso relativizar sus criterios de gusto. Poco a poco, en el cuento, entonces, esta tensión inicial va virando respecto al amor, a la entrega por parte de la audiencia respecto al performance del director de orquesta y los músicos, llegando entonces a el segundo punto de tensión, el más espectacular, donde básicamente ya la audiencia lo que va a hacer es invadir el escenario y destruir intervenir en el performance que lo terminan destruyendo. Digamos que hay en ese punto la idea de la euforia de público, el linchamiento fanático, la asimilación del responsable de de ese performance podría servir, por ejemplo, si se quisiera como tomar ese punto de análisis para comprender la relación que tenemos con esos personajes inefables de nuestro paisaje mediático, podría servir, por ejemplo, para entender cómo dentro de la acción misma de consumir el espectáculo,
operamos, y aquí el operamos tiene que ver con, quiero enfatizar eso, operamos como trabajadores, como operarios dentro de ese gran mecanismo y de hecho vamos a alimentar ese mecanismo con nuestro fanatismo, con nuestra afinidad respecto al producto. Entonces, ansiamos, nos gusta, no, esa palabra no la utilizaría ahí. Consumimos con tal nivel de deleite cierto producto audiovisual, una serie por ejemplo, tanto así que acudiendo al paisaje mediático empezamos a adquirir información sobre ese producto, empezamos a asimilar a nivel casi de erudición los contenidos que configuran ese producto y por ejemplo podemos llegar al nivel de lo fandom donde cruzando nuestra erudición respecto a la serie y nuestras expectativas respecto al devenir que podría tener esa serie, podríamos proponer, postular hipótesis respecto hacia dónde continuar e incluso el mismo paisaje mediático, el mismo contexto, el mismo entorno de producción de este tipo de contenidos podría estar pendiente de esas respuestas fandom para alimentar el futuro de ese contenido. Esto va muy de cerca con el auge de Internet, digamos que ustedes podrían, haciendo una arqueología de este tipo de relaciones entre productos seriales, constitución de una comunidad de fans y desarrollo de discusiones entre los fans que podrían, por ejemplo, alterar el destino de un personaje en la serie. Ustedes podrían ver, por ejemplo, lo que sucedía con la serie de mediados de los 90, Archivos X, que coincidió, de hecho, con el primer auge de Internet, 95 en adelante, donde comunidades de fans veían los capítulos, inmediatamente terminaban los capítulos, se conectaban, coincidían en foros, dialogaban o debatían o peleaban o discutían respecto a lo que había sucedido con los personajes, cuestionaban ese tipo de, 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 de de producto cultural, pero no al nivel de la crítica que pudiera llevar, por ejemplo, a el deshacimiento del amor que tienen hacia ese producto. Nada, lo cuestionan y es tan comprometido ese cuestionamiento en términos de la continuidad de la serie que la misma Fox, la misma productora de la serie empezaba a prestar atención a los resultados de esos debates para ir alimentando la continuidad que tendría el producto. De hecho, continuando con esta lectura, yo la ampliaría incluso al último capítulo de la serie documental que se llama El siglo del yo. No recuerdo ahorita al autor. Es un sujeto británico, realizador de otras series que buscan interpretar la cultura contemporánea. Este sujeto se llama Adam Curtis. En el cuarto capítulo del siglo del yo, una serie que empieza poco después de la caída de las Torres Gemelas, es decir, 2002. En el cuarto capítulo él habla sobre la configuración del discurso político a partir ya no de las expectativas que crean los candidatos respecto a una masa de ciudadanos que se consideran informados para competir por su aquiescencia. Entonces yo les prometo a estos ciudadanos libre empresa y les prometo regulación de gasto del Estado, que será como el modelo neoliberal, o por el contrario les propongo redistribución de ingresos y mejor cualificación en el acceso a recursos, modelo progresista o incluso, no, progresista porque esto no es socialismo. Y digamos que se pasa de ese escenario al escenario de la configuración de programas políticos a partir de una atención por parte de los coordinadores de las campañas políticas respecto a las expectativas que tiene su audiencia. Es decir, ya no es
Bill Clinton ofreciéndole a la masa de votantes estadounidenses expectativas respecto al libre comercio, por decir cualquier cosa, sino más bien estamos viendo que se organizan de manera reiterada focus groups donde se reúnen grupos de personas, madres solteras, padres de familia, mujeres conservadoras blancas, familias negras sin posibilidad de acceso a servicios básicos, para a partir de el conocimiento de las inquietudes de esas comunidades empezar a integrar lo que va a decir, lo que va a proponer el político. De hecho, ampliándolo respecto, extendiendo esa lectura respecto a otras reflexiones que ya he presentado antes en esta clase, perfectamente ustedes podrían engranar esa idea de campaña política permanente donde no basta que terminen las elecciones y que el ganador se posesione para poder empezar a gobernar, sino que permanentemente este sujeto va a estar en pugna con sus opositores, porque básicamente lo que va a luchar no es por tratar de implementar un programa de gobierno, sino sobre todo por manejar, ¿no? Por operar sobre la favorabilidad que podría tener la población, una amplia población de votantes. Sobre todo también hay que tener esto en cuenta, sobre todo porque este político no espera terminar su mandato y retirarse, sino continuar dentro de la misma, sí, industria. Ahora bien, respecto a esto ya ustedes lo habrán adivinado respecto a otras presentaciones. Aquí yo creo que simplemente hago un recorderis respecto a esa relación que va a tener el consumidor con el objeto de consumo, como la lectura, cierta lectura que propone el POP está dada por la filia, por la generación de afectos, por la generación de goce, y como por ejemplo el consumidor ideal, más que ser esa persona que está permanentemente gastando en objetos. De hecho, ese consumidor ideal es muy difícil de encontrar. El consumidor ideal es más aquella persona que está permanentemente atenta a las campañas de mercadeo. Es decir, eso, y eso sí lo podemos ser. Si, por ejemplo, somos unos Apple adictos y configuramos nuestras plataformas tecnológicas a partir de consumo de computador, iPad, iPhone, iWatch, audífonos de Apple, etcétera, y como que me configuro en ese, y voy a utilizar palabras del marketing de esta corporación, me configuro dentro de ese ecosistema, voy a estar absolutamente pendiente, por ejemplo, de campañas que son puro espectáculo, que se me ofrecen como espectáculo, que me deleitan en su espectacularidad, que me sorprenden en su espectacularidad y que de hecho voy a seguir casi a nivel de el no sé, del ser frívolamente serio. Me las voy a tomar absolutamente en serio, me comprometo con ellas y, por ejemplo, si puedo estar en un entorno de donde vayan a lanzar, no sé, el nuevo computador MacBook Pro, eh, voy a acampar durante días a la entrada de la tienda Mac, voy a aguantar condiciones climáticas, pues, no sé, lluvia, frío, etcétera. Voy a integrarme también con una comunidad de Mac adictos como yo y vamos a comentar el comercial, las prestaciones del dispositivo, lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo, porque vamos a gastar esos recursos en ello, e incluso comentaremos el performance del director de la tienda Apple, que opera como un pontífice, que habla desde un entorno donde él está, desde un escenario donde él está de pie, sobrio, con dominio de la palabra, no suponemos que está alucinando ni que nos está mintiendo, donde él simplemente nos ofrece productos y nosotros decimos, ay, tengo nostalgia de Steve Jobs, él vendía mejor que Tim Cook. Y seguramente dentro de esa comunidad va a haber otros que me digan, no, Tim Cook lo está haciendo muy bien porque él está ya integrando de manera mucho más sincera el carácter netamente salvaje de esta corporación, donde lo que buscan es que nosotros cada cierto tiempo y cada vez en lapsos más cortos vayamos renovando nuestro staff de productos Apple sin importarnos el costo en términos materiales que ello tenga. Esa discusión es de sujetos que se tomaron absolutamente al pie de la letra toda la campaña de marketing. Es más, dentro de esa discusión podrá haber sujetos con tal nivel de erudición que refuten a otros y se conviertan en pontífices de la configuración de ese discurso.
Eh, por un momento Fernández Porta se acerca a Walter Benjamin. Walter Benjamin, el analista del capitalismo en momentos previos al capitalismo tardío del siglo XIX, sobre todo, y él dice que en el caso de la lectura de Benjamin, aunque vale la pena volver a la lectura de Walter Benjamin, porque básicamente este sujeto, al analizar mercancías, circulación de mercancías, relación de personas con mercancías y su circulación, eh, entendía que había una fascinación permanente en ello, se sabía fascinado por ello, pero se daba un espacio para poder cuestionarlas, para poder plantear su suspicacia frente a esas expresiones del mercado. Es decir, Walter Benjamin podría hacer desde esta lectura, Walter Benjamin podría hacer unos análisis bastante acertados e incluso humorísticos respecto a esa pulsión de los macadictos que se quedan a acampar frente a la tienda Apple, etcétera, que cuando se abre la tienda Apple se arrojan en horda desbandada a destruir la infraestructura para acceder a un objeto. Creo que, no sé, él con los días sin IVA aquí en Bogotá, él diría, más que hijo de putas locos, ustedes creen que en serio están obteniendo un beneficio, etcétera. Él podría llegar a lecturas mucho más profundas, más allá del descalificativo de, pues es que esta gente por eso votaron por el que les dijo Uribe, bla, bla, bla. Él diría, puede que haya eso, y además puede que no solamente se esté dando esa satisfacción, es decir, Duque cumple la orden de seguir entreteniendo a su capa, a su masa estúpida de votantes, ofreciéndoles la aparente oferta de no pagar el IVA por el consumo que hagan, sino que en esa masa de compradores opera también una conciencia, no simplemente la estupidez, opera también una conciencia a nivel de fanatismo, de práctica de consumo que acerca al objeto a nivel de goce, donde se van a realizar y que, por ejemplo, para los días sin IVA, cuando se aplicaron acá en Colombia, incluso pudo haber puesto, como sucedió, en riesgo sus vidas. Pues estábamos en estas fases iniciales de la pandemia, Duque como el ignorante que es, dijo, me importa un puto culo, día sin IVA porque murió Dylan, entonces que la gente sepa que tiene derecho a comprar y que los jóvenes igual van a seguir muriendo en las calles si se manifiestan, vayan al espacio de comercio, la gente fue en desbandada y quienes estaban atentos de controlar como la expansión del virus eran como, puta, pero el día sin IVA básicamente determinó una subida en los contagios, ¿de quién fue la idea? Y ahí Benjamin también incluso extraería, digamos, desde esta perspectiva de la fascinación de observar atentamente los efectos que tiene el consumo, por ejemplo, en el diseño de políticas, tendría muchísimo que decir. Sin embargo, también Fernández Porta dice que ese tipo de análisis también le corresponderían a personas que estarían más del lado de la categorización del cool hunter, de la persona que está buscando las tendencias más de avanzada, con más hype, más cool, y perdónenme el anglicismo, pero opera muchísimo esa retórica dentro del marketing a nivel global, que van a estar atentos de la manera en que evoluciona el consumo y cómo evoluciona el consumo a través de la misma forma en que el marketing lo va configurando. De hecho, acá en esta lectura, y me parece que lo hace muy bien, por ejemplo, volviendo como a ese objeto de deseo de historia del arte que nunca he podido cumplir y creo que no voy a cumplir, pero que valdría la pena realizarlo como indagación, que nos podría servir en el caso de nuestra historia de arte contemporáneo para ver cómo, por ejemplo, en términos de ser cool hunters o de sujetos permanentemente fascinados con la esfera de consumo, como por ejemplo cuando trabajaron en entornos de publicidad, dos sujetos entre muchísimos de ese momento, tres sujetos que eran activos en términos de cultura contemporánea en las décadas de los 70 y los 80, operaban respecto a la comprensión del mercado o incluso al desarrollo de prácticas de mercado. Me refiero a Bernardo Salcedo, artista conceptual
colombiano, A. Antonio Caro, artista conceptual colombiano, o J. Mario Valencia, poeta nadaísta. ¿Qué del puta sería encontrar dentro de una reconstrucción biográfica de la manera en que estos sujetos operaron profesionalmente, su paso por firmas publicitarias? ¿Cómo contribuyeron al desarrollo de prácticas de consumo? ¿Qué lenguajes perfeccionaron? ¿Cómo esos lenguajes se reflejaron en su propia práctica artística o en la práctica que estos tres personajes tenían claramente marcada, y era también la de configurarse ellos mismos como mercancía cuando, por ejemplo, tenían entrevistas, tenían la oportunidad de ser entrevistados por periodistas mainstream? Entonces, tengo la oportunidad de que me entrevisten en El Tiempo, entonces voy a sofisticar mi humor para confundir al periodista, para mamarle gallo, para burlarme de él y de su ignorancia, y de paso establecerme incluso como un diferencial respecto al arte que produzco. En ese sentido, insisto, y podría como darse una muy buena investigación y podrían hacerlo como muy bien. Y creo que lo podrían hacer muy bien porque podrían incluso ustedes desde la distancia generacional que tienen respecto a esos sujetos, que para ustedes, sobre todo a través del discurso que nosotros, la generación que estaría en la mitad, les transmitimos, estos sujetos que para ustedes son ofrecidos, no, voy a seguir con las pautas de marketing, les son vendidos como maestros. Entonces, ¿cómo ustedes pueden reinterpretar ese semblante de maestros que nosotros, los profesores que ustedes tienen al frente, les estamos mostrando y les repetimos constantemente? Entonces, como ustedes reinterpretan, reactualizan, cuestionan y, por supuesto, amplían la comprensión de la carrera de este tipo de personajes. En lo personal, compraría, leería con gusto y utilizaría en mis clases los resultados de esas indagaciones. Ahora bien, respecto volviendo entonces a Fernández Porta, él va a hablar de la corriente Slipstream, que es una corriente creativa, va a estar muy cerca de esa corriente de los académicos que se acercan a los entornos de producción de cultura marginales, extraen de allá contenido, lo analizan y lo posicionan para que después llegue la corriente mainstream y diga, ¡ah, marica, toca coger por acá porque estos sujetos encontraron una gran riqueza en esa producción, lo que decía de John Soren, pues. En este caso, esta idea de Slipstream, perdón, sirve sobre todo para, y aquí está recuperando sobre todo la práctica crítica de un caballero que se llamaba Don Webb. Lo que hace el señor Fernández Porta es entonces continuar en la noción, la categoría de Slipstream como una categoría creativa no cercana todavía al mainstream, no ubicada en el mainstream, pero yo diría adyacente, que exige niveles de reflexión no convencionales y crea valor. Y de hecho, él va a pasar, porque aquí establece una lectura, una reflexión de tres niveles, él va a pasar a una definición de lo que denominaríamos escena independiente e incluso a tratar de entender cómo podríamos identificar la deriva cultural que se da en, en medio del paisaje mediático respecto a ciertos productos que vienen del margen, son interpretados por sujetos que tienen una capacidad de lectura superior a la convencional, es decir, sujetos con estudios especializados en interpretación de imágenes, sujetos localizados en universidades y que no necesariamente están vinculados con contextos de marketing, y cómo a partir de ahí se establece la circulación de contenidos. Y respecto a lo que él, a la manera en que él entiende y lo pone entre comillas, yo no lo sacaría de las comillas, la noción de escena independiente, él va a hablar de que en esa escena, al parecer, y esta idea de apariencia va a depender del punto en que lo independiente pase a ser corriente principal. Es independiente, lo conocen unos pocos, poco después lo conocen muchos. Básicamente, en principio la escena independiente va a tener autores, temáticas y público propios. Autores, temáticas y público propios van a configurarse como una comunidad de consumo, van a seguir la idea, ya no en términos de la patanería erudita, sino más de la admiración, en muchísimos casos del compromiso y la entrega respecto a esos objetos que se admiran, y de hecho yo aquí añadiría, podrían entrar en crisis existenciales cuando esos productos independientes se convierten en mainstream, como, ok,
Este cantante de hip hop era muy bueno cuando estaba en la calle y era del barrio, pasa a ser firmado por una major, adapta su retórica. ¿Qué pasó? Ahora es menos bueno. De hecho, esto que acabo de decir es una viejada horrible de la cual ustedes se pueden burlar cuando, por ejemplo, la misma corriente principal, el mismo mainstream, eh, en sus retóricas de autovalidación premia a esos sujetos provenientes de escena independiente e incluso intenta cambiar lógicas retóricas de producción mediante esa premiación. Estoy pensando en, y lo acabo de olvidar, el premio Nobel que le dieron a Bob Dylan, aunque Bob Dylan es viejísimo, o la posibilidad que hubo de que, no, él recibió un premio, de que un Hopper en ejercicio obtiene un premio de literatura, genera por supuesto un escándalo y lo más chévere, quienes no lo conocíamos decimos, oh, vamos a mirar las letras de este músico, de este cantante, para entender por qué se ganó lo que se ganó. No llegó. De un momento. Lil Wayne, no. Ay, no lo recuerdo ahorita. Es Kendrick Lamar. Ajá, ajá, ajá. Kendrick Lamar, ganador del premio Pulitzer. Exacto. Entonces, ahí sería como mierda. ¿Qué pueden decir los fanáticos de escena independiente de Kendrick Lamar cuando no había ingresado a la corriente mainstream? ¿Qué pueden decir los fanáticos respecto a esto que acabo de decir y que conocen de manera erudita el devenir de la carrera de Kendrick Lamar al, por ejemplo, relativizar lo que yo acabo de decir y decir como, no, Guillermo, es que él nunca estuvo fuera de la escena mainstream, él de hecho operó desde el principio para ingresar a ella, mire lo que hizo en ta, 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 es decir, ¿cómo validan la carrera de este sujeto después de obtener el premio? ¿Cómo ese sujeto se da a conocer a través de un premio mainstream a personas que no lo conocíamos? ¿Cómo empezamos a consumir sus productos? Y cómo en el caso de los productos que consumimos, incluso aquí yo añadiría otra variable como típica del universo post-internet, cómo incluso consumimos esos productos a través del flujo de información de las redes, no la red social, sino la web, y no pagamos por ello. Como de hecho dentro de las prácticas de mercadeo, la fama del sujeto debe derivar en la generación de recursos a través de mecanismos que previamente, antes por ejemplo de la existencia de la web, eran más difíciles de obtener. Antes los músicos vendían discos, ahora ¿qué? ¿Venden popularidad? Listo. Si estoy dentro del entorno del marketing, ¿cómo rentabilizo esa popularidad? ¿Cómo traduzco en dinero los seguidores que adquirió Kendrick Lamar en sus redes sociales para, por ejemplo, lanzar canciones o álbums? Pero también cuando digo álbums, hablo en viejo. ¿Cómo operan cuando lanzan, sí, temas musicales? Y en ese sentido, digamos que una de los resultados de este proceso, sobre todo al tratar de identificar, o lo repito en términos de pregunta a partir de la lectura de Fernández Porta, cómo identificar la deriva cultural de una época plena de contenidos, al tratar de generar esa respuesta, él alcanza a proponer, y también me parece muy atractiva esa conclusión, alcanza a proponer que el espacio mainstream opera como una incógnita donde no sabemos, aquí podría yo operar como crítico recalcitrante o frívolamente serio o seriamente frívolo, no sabemos cómo operar y se nos ofrece otra vez como lo inefable. Esa pregunta, por ejemplo, ustedes la tienen respecto a su devenir profesional, como bueno, yo para qué estoy estudiando artes plásticas y visuales en el contexto colombiano, después de que el gobierno del país postula la política de la economía naranja, la impone a nivel de norma jurídica, yo no sé si estoy a favor o en contra de la economía naranja, tengo que especializarme en economía naranja para triunfar, tengo que convertir mi trabajo a nivel de, no sé, performance. Tengo que traducirlo a lógicas de mercadeo para poder acceder al mercado. Quiero acceder a este mercado.
me quiero mantener por fuera del mercado y ello qué implicaría respecto a, por ejemplo, la inversión que se hizo en mi profesionalización. Digamos que esa incógnita aparece constantemente y se materializa, por ejemplo, en entornos como estas clases, cuando ciertos docentes ofrecemos la posibilidad de que ustedes reflexionen en torno a la valoración de lo que ustedes hacen, cuánto le pone al arte que usted hace, cómo valora el arte que hace, cuánto cuesta ese cuadro que pintó y las respuestas que ustedes dan. Digamos que la pregunta misma, con todo lo retórica que es, permite la apertura, en muchos casos una ventana que se abre y se cierra muy rápido porque la incógnita ahí, de hecho lo que se ve es bastante oscuro, pero sí permite una pequeña apertura en una ventana que se traduce y pasa mucho en este tipo de, en este contexto de artistas jóvenes en formación, se traduce en ansiedad, se traduce en desánimo, se traduce en un, por ejemplo, devolverle la respuesta al docente de manera agresiva. No he sabido de docentes que hayan sido agresivos después de hacer esta pregunta. Dios no, el Dios de los cristianos no lo quiera, pero podría pasar. Pero a lo que voy, en términos de carga psicológica, esa pregunta en dentro de artistas de formación no es inocente y no genera respuestas inocentes. De hecho, genera, creo yo, respuestas genuinamente preocupadas sobre muchas decisiones existenciales que ustedes tomaron, que están tomando en el desarrollo de su carrera y que pueden afectar incluso la continuidad de su carrera. Y que son, de hecho, preguntas que pueden, me atrevería a decir incluso, pueden alterar el tipo de contenido cultural que ustedes desarrollan. Por ejemplo, si ustedes realizan una interpretación frívolamente seria del mercado del arte que opera en el contexto de la Bogotá actual, en la localidad de Barrios Unidos, miran lo que sucede en las diferentes noches, mierdas, San Felipe, etcétera, interactúan incluso con los eventos que se les ofrecen y extraen de esa interacción un tipo de comprensión de la retórica que allí opera, probablemente modifiquen el arte que hagan para poder entrar a circular allí. Sin embargo, actualmente he visto, sobre todo, creo que es como uno de los resultados satisfactorios de la pandemia y el decaimiento de San Felipe, de que muchos artistas despertaron en términos de abrir los ojos para decir, puta, me están atracando. He visto que muchos artistas han optado por una fascinación permanente más del lado de la suspicacia benjaminiana o una actuación seriamente frívola que no se marginan de los espacios, de ciertos espacios dentro de este entorno de decadencia, de mercado en decadencia, perdón, que es San Felipe, y dentro de esos espacios generan proyectos que resultan de interés. Me refiero, por ejemplo, a la última exposición que hizo Juan David Lacerna en el Espacio Plural y a la exposición que recientemente, creo que fue la semana pasada, no, el fin de semana pasado, no estoy seguro, que inauguró un egresado de la SAP, Samir El Neser, en un espacio de San Felipe con curaduría de un curador que no solía desenvolverse en estos espacios, que es Emilio Tarazona, que además habla del conflicto armado directamente, no lo tamiza, no es como que simplemente estetiza la interpretación respecto a la guerra de exterminio que se da desde el Departamento de Estado de Estados Unidos contra ciertas comunidades de Oriente Medio, sino que realiza incluso una escenificación a nivel del espectáculo. Me parece muy interesante si pueden visitar esa exposición y tratar de verla como, no en términos de, es una exposición que está en San Felipe, por lo tanto es una mierda, sino más bien cómo dentro de San Felipe alguien como Samir El Neser, bajo curaduría o junto con, sí, no pongo este ahí bajo porque sería como una jerarquía, junto con Emilio Tarazona como curador, desarrollan este discurso, esta exposición donde quieren comentar la política exterior de un país especializado en masacres con elementos de alta tecnología. Ahí digamos que ahora mismo no tengo, me faltarían palabras respecto al tipo de análisis que podría producir porque yo tengo el fenómeno al frente, lo vi y lo que veo es que ese fenómeno, esa exposición revelaría un proceso de cambio
cómo se utiliza el escenario de San Felipe para generar unas lecturas no necesariamente marketineras y no necesariamente blandas respecto a un espectador que no se espera forzar, sino cómo se aprovechan esos escenarios para, por ejemplo, poner otra vez en diálogo cuestiones relacionadas con el devenir de lo político, o incluso también recuperando, ya en este caso, una curaduría del propio Emilio Tarazona, una curaduría que actualmente está en plural, donde Emilio Tarazona, por ejemplo, hace una lectura que también me parece interesantísimo analizar, y es acercarse a la lectura de los 200 años de la independencia del Perú en una galería que tiene una vocación más de centro de arte contemporáneo en medio del barrio entronizado como cloaca del mercado por parte de la economía naranja para Bogotá, y donde además Emilio Tarazona no desatiende el hecho de que hace su exposición en un momento en que el Perú está asumiendo una transformación política. Pasa como de la recua de gobernantes de derecha a un gobernante que al parecer propone un modelo político diferente. En medio de ese conflicto, en medio de esa transformación política, no sé si aprovechando esa transformación política, esa afirmación mía ya se podría cuestionar como estás sobreinterpretando, Guillermo, calma, pero coincidiendo con esa transformación política en Bogotá, en un espacio que está ubicado dentro de la cloaca del comercio, pero se diferencia de las prácticas que imperan allí, un curador peruano realiza una exposición donde trata de construir una traducción a arte contemporáneo respecto a los 200 años de la independencia del Perú. Continuando entonces o volviendo a Porta, ahí él tiene un apartado que titula El sublime objeto de la publicidad, que es como un claro interjuego con el sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek, una pieza de crítica, sí, política y cultural de Žižek que les recomiendo porfa no la dejen pasar. De hecho, ese sublime objeto de la ideología está permanentemente prestado en la Luis Ángel Chévere que fuera por parte de gente como ustedes y de su generación. En el caso entonces de este apartado que Fernández Porta pone a jugar respecto a la memoria que tenemos de la obra de Žižek, titulado El sublime objeto de la publicidad, Porta entonces plantea otros puntos respecto a la experiencia de consumo. Básicamente sigue con esta idea del consumidor ideal, ¿no? El consumidor ideal es aquella persona no que se la pasa gastando lo que se le ofrece, sino que está permanentemente atenta a las campañas de mercadeo. Entonces, si seguimos por esa lectura, ¿a quién le habla la publicidad? La publicidad me habla a mí proponiéndome objetos donde yo voy a tener una experiencia de lo sublime. ¿Qué es lo que propone Fernández Porta? Buscar cuáles son esos, ni siquiera esas estrategias, yo diría que esos desarrollos corporativos a nivel de mercadeo que me ofrecen en la propaganda misma la satisfacción de búsqueda de lo inefable que yo tengo. Pues, incluso yo soy un sujeto espiritual. Y en un contexto como el occidental, solemos entendernos como sujetos espirituales. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa cuando cruzamos espiritualidad con consumo? ¿Qué tipo de campañas de mercadeo se nos ofrecen como pura espiritualidad? Y Fernández Porta lanza una, yo no la había visto hasta que lo mencionó, pero él dice, Mónica, vamos a mirar la publicidad de perfumes. Esos perfumes que se llaman como vicios dentro de la lectura judio-cristiana. Esos perfumes que se llaman como estados psicológicos, obsesión, pasión. Chévere que hubiera uno que se llamara como motosierra encendida. Pero no, volviendo ya a Fernández Porta, como en ese tipo de publicidad el mismo producto se me ofrece. De hecho, cuando ustedes busquen ese tipo de productos en entornos donde se venden como originales, los costos son puta, son peores que el arte. Como
una cajita de tanto por tanto cuesta como 1,5 millones de pesos y uno es como, marica. Y él dice, ahí, en ese tipo de experiencia, yo le sumo lo de la plata, pero en ese tipo de experiencia, de acercarse a la campaña y como ver a la mujer con su belleza lánguida, al varón con su belleza andrógina, en unos entornos y en unas situaciones que dice, man, que esto no pasa en el mundo real, pero donde yo me embelezo viendo estos comerciales de 2 minutos donde, no sé, una mujer camina por un campo nevado, ella vestida de blanco, sus labios rojos, la publicidad es de un labial y el lobo y ella con la manzana, no porque estoy mezclando Caperucita y Blancanieves. Uf, severo lapsus. Y entonces, en medio de esto, básicamente llego al final y lo que me presentan es la mujer se desvanece alejándose en el horizonte, se oscurece la narrativa y me ponen, no sé, eso, obsesión, Christian Dior, lo que sea. Cuando yo me embelezo viendo eso es... Y aquí la pregunta que me haría Porta, ¿y qué hace? Porque es bueno, ¿y cómo se está comportando Guillermo como consumidor ante eso? ¿Qué está viendo? ¿Desea? Como, quisiera tener una novia así, o jamás voy a tener una novia así, o qué debo hacer para tener una novia así, o supero eso, de hecho ni admito esa pregunta y me dedico embelesado a ver una cadena de efectos. Entonces, ok, quiero vivir en ese entorno, ¿en qué estoy? ¿Qué paisaje estoy viendo? Y cuando me vuelvan a poner la publicidad, ¿qué pasa cuando la vuelvo a ver? Y cuando veo esa publicidad en revistas, cuando había revistas, ¿por qué presto atención a esas imágenes? Y ahí en ese sentido, lo que dice es que, Porta, es que sí, hay una lectura, y él cuestiona esa lectura, hay una lectura que dice, no, es que Guillermo está sexualizando toda la escena. Él simplemente está objetualizando a la modelo y lo que está haciendo es satisfaciendo su mirada masculina, patriarcal, cis hetero, de profesor de humanidades miserable de una facultad de arte donde lo echan cada vez que hay un parto. Y se porta y dice, sí. Y el problema de esa lectura no es que esté mal, el problema es que quienes asumen esa lectura dicen, yo entiendo el comportamiento de Vanegas como consumidor, por patriarcal, cis hetero, profesor de mierda, universidad, lo echan, paro, bla, bla. Entonces, no, pues este man simplemente está buscando satisfacción sexual, fin. Y Porta dice, ay, chévere llegar a otro punto. Y es no quedarse ahí, sino continuar cuestionando ese tipo de publicidad y la relación que el consumidor establece con esa publicidad para ver qué metáforas se está poniendo en juego, qué tipo de prácticas de ejercicio del gusto está poniendo en juego ese sujeto que jamás, y lo confieso, jamás invertiría 1,5 millones de pesos en un tarrito de, no sé, 50 mililitros, no sé, para, no sé, si fuera una colonia para hombres, para echármelo. Es como, me voy a echar una mierda de 1,5 millones de pesos que no me va a durar mes y medio. ¿Qué estoy haciendo? No lo voy a hacer. Pero sigo viendo esa publicidad. Y por ejemplo, si miro a varones, también podría estar ejerciendo una contemplación homoerótica como, es un hombre bello, lo deseo, o deseo ser como ese hombre que considero bello. O incluso asumiendo el hecho de que soy viejo y por ejemplo estoy viendo a un hombre joven, incluso genero un juicio respecto a mi corporalidad, como, no cumplo con ese canon. Del putas tener la belleza de ese man y medir lo que ese man mide para, y ahí en el para, ¿qué función tendría eso? Empieza a operar una interpretación a nivel de deseo. ¿Para qué? Ser sexualmente más exitoso, profesionalmente más exitoso, lograr mis metas o qué putas. Entonces Porta va a decir, marica, es que ahí, si nos vamos por la vía de la sexualización, llegamos muy rápido a un punto de detención, como que, listo, se terminó la vía y después qué. Dice, no, más bien utilicemos la metáfora de la droga. Y miremos cómo en ciertos gobiernos, también década de los 80 en adelante, o sobre todo de la década de los 80 en adelante, se contempla el consumo de drogas como una conducta punible, pero que tiene las connotaciones de una epidemia. Entonces, una gran cantidad de ciudadanos de X país está metiendo lo que sea, bazuco, cocaína, metanfetamina, fentanil, boxer, clases de filosofía crítica. El gobierno entiende que hay una pandemia ahí
y quiere operar en esa pandemia, pero a nivel de orden público. Entonces ustedes ya lo conocen, guerra contra las drogas, persecución del marihuanero, el ESMAD matando drogadictos, grupos de limpieza social organizados por integrantes de la Tomba, la milicia y el ESMAD matando drogadictos y publicidad. Entonces Fernández Forta va a mirar esa publicidad y dice, la cagada de la publicidad de las campañas contra el consumo de la droga es que tienen que mencionar la droga. Entonces, ¿causan deseo o repulsión? Listo, intentan la lógica de la repulsión. ¿Qué pasa cuando intentan la lógica de la repulsión? Mostrando al consumidor satisfecho por su consumo. ¿Qué pasa cuando interpretan los efectos del consumo repetido de esas sustancias, no a nivel de daño físico o mental, sino de consumo repetido que genera unos estados que no se sabe cómo promover, como, ¿cómo vendemos la idea del éxtasis del LSD? La vendemos como satisfactoria, como bella, como orgásmica, como qué, o la vendemos como si la caída en los infiernos, pero te vas a los infiernos a bordo de un orgasmo. ¿Qué hacemos como estado ahí? Entonces él dice, ahí lo que va a suceder es que la pregunta que se establece sobre todo a nivel de quienes realizan una lectura más concienzuda sobre estas campañas, la pregunta es respecto a lo que están representando. Digamos que él pasa rápido sobre campañas mucho más ramplonas como aquí tuvimos como la coca que mata, la droga destruye tu cerebro, dile que no a las drogas, como esas lógicas didácticas que tratan al consumidor o al posible consumidor como un niño imbécil que es incapaz de adquirir criterios respecto a lo que se le ofrece y que con una propaganda estúpida, con un spot publicitario estúpido, va a decir, sí, marica, la droga es una mierda. No, Porta va a hablar entonces respecto a campañas que se desarrollaron década de los 90, sobre todo gobierno argentino las destaca y gobierno vasco, donde, por ejemplo, había problemas en traducir del castellano al vasco, traducir la prohibición del consumo, transmitir la idea de que es necesario no caer en el consumo. Entonces él dice, incluso en esas campañas que se consideran concienzudas, donde por ejemplo las personas no les ponen actores que actúan como si estuvieran trabados o estuvieran embalados, sino que se reemplaza al actor por la inclusión de texto, por ejemplo, fondo monócromo, texto para inducir a que la gente no consuma droga, bla, bla, bla. Incluso en ese caso, el choque es con la representación. ¿Por qué se pasa a la representación casi a nivel de lo conceptual? Esto no lo dice Porta, lo aporto yo. ¿Por qué se pasa a una lectura respecto a la representación que está al nivel del arte conceptual, más cercano a los textos que además quieren generar un efecto pedagógico? ¿Qué estratos de reflexión tienen las personas que están realizando esa campaña de mercadeo para vender qué? ¿Están vendiendo abstención? Si están vendiendo abstención, ¿por qué recurren al texto? Y si están vendiendo abstención, ¿cómo están traduciendo o cómo esperan que el consumidor, ese consumidor que se cree el relato del marketing, bla, 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 cómo esperan que ese consumidor que se cree todo lo que le dice la publicidad entienda eso que le están dando? Sí, por supuesto, ustedes pueden recordar en su infancia las campañas del primero y segundo gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, la mata que mata, la droga destruye tu cerebro, etc. Y pueden recordar que simplemente esas campañas generaban indiferencia y que si eran tomadas en serio, por ejemplo en colegios donde se hacían talleres sobre consumo de drogas y mira, cuando identifiques esto, entonces se están ofreciendo tal cosa, etc. La indiferencia pasaba muy rápido a la risa. Y era una risa, no una risa morbosa de, me están hablando de algo prohibido, como por ejemplo también clases de educación básica, de educación sexual, donde, me están hablando de genitales, sino donde la burla pasa incluso, no de una manera crítica y no de una manera beligerante contrasistémica, pero sí una burla donde, pues nada, estamos en un performance de un profesor que está ocupando su puto tiempo libre en enseñarnos que hay ciertas drogas, no en enseñarnos ciertas drogas,
El colegio no lo reconocería, pero sí les está mostrando cómo son esas drogas. Nos está enseñando la existencia de ciertas sustancias que están prohibidas y que consumirlas nos puede llevar a... Entonces vienen las consecuencias, perder el año, perder mi vínculo familiar, convertirme en un indigente, pasar, traduzcámoslo lo que estoy diciendo en esta clase, pasar a lo inefable del infierno de mi sociedad. Entonces, oh, no quiero terminar en el Cartucho o en el Bronx. Entonces le presto atención al profesor, pero es que cuando lo escucho no me está diciendo un puto culo, no lo entiendo y no sé qué me está ofreciendo. ¿Qué está pasando con la representación ahí? Digamos que al cruzar entonces esos dos universos, universos donde se venden sustancias, perfumes y drogas, Porta va a decir que empiezan a aparecer sofisticaciones críticas por parte de, por ejemplo, teóricos, teóricas sobre todo, después teóricos postfeministas que dicen sí, opera la sexualización, pero también opera una relación, digamos en la publicidad de perfumes, también opera una relación respecto a jugar con el deseo del sujeto que mira deseando. Ok, en términos de esa transformación, ¿qué podría pasar con la publicidad convencional? Como esa mujer que le mama gallo al lobo, sí, o al príncipe azul del relato convencional medieval, de cuento de hadas, etcétera, como al actuar o escenificar el alejamiento de esa satisfacción sexual, sobre todo del varón cis hetero, como ahí está ejerciendo cierta libertad. Y como ahí está ejerciendo cierta libertad, por ejemplo, al abandonar el posible contacto sexual y enfrentar el mundo. Y enfrentar el mundo oliendo bien. De hecho, acá, como continuando con el enlace perfume, drogas, ¿cómo continuará entonces una persona que atienda rigurosamente la publicidad contra las drogas cuando tenga ni siquiera mayoría de edad, tenga autonomía económica para determinar si consume o no y cómo tendría en cuenta o no lo más inteligente, si lo hubiera, de esas campañas que se le ofrecieron? Insisto, el contexto local no daría oportunidades, simplemente como, qué maricada, perdí tiempo en esas clases o perdí tiempo viendo esos anuncios, no me enseñaron nada, aprendí cómo, qué apariencia tenía la droga, fin, y ahí paro.